empecé más o menos en el 85, para ser exacto. Mi primer tabla me lo regalaron en la Navidad del 85, saliendo de sexto grado. Y ¿por qué me dio esa vara, mae? Fue varias cosas. Mi hermano empezó a surfear, de pronto veía en la choza como revistas así de surfing y siempre tenían un par de fotillos de skate y yo me quedaba ahí, mae. Para mí es cómico ver ahora así, de pronto, si me pongo a pensarlo, yo mae, casi 30 años haciendo lo mismo, patinar, pero no parecen 30 años, parecen, no sé, parecen como 10 a lo más. Lo he hecho tanto, por tanto tiempo, que no parece como que si... Más bien la pregunta es al revés, de la vida y no de patinar. Patinar ha sido más tiempo, yo creo que ya de mi vida. Tengo 30 años casi patinando, y voy a cumplir 42 años. Nací con el street, nunca me fui por el lado de rampas. De hecho, nunca patiné rampas como hasta que llegué a California, te lo juro. Yo era súper quitado para las transiciones, quitadísimo. Yo no me subía a un quarter ni vacilando. Sí, yo empecé, el año que yo empecé fue el año en que salió el primer Pro Model de street y salió en ese mismo año que yo empecé. Entonces, a mí me impactó siempre eso, ya, de la calle. No, obviamente no había internet, no había celulares, no había nada, o sea, la única forma de comunicarse era por teléfono. Y había que saberse el teléfono de fulanito, menganito, todos. Yo me lo sabía todos, así, yo era buenísimo para los teléfonos. Y uno se ponía de acuerdo entre semana ahí, se llamaba ahí, mae, tal día nos vemos en el Parque Curriabat, donde empezaba siempre las sesiones, o en la, qué sé yo, en el Callejón, en la Sabana, también era otro spot en esos tiempos. El que no llegaba al primer spot en la mañana ya mamaba, ya se perdía la caravana, porque era así, como una caravana, ¿no? Nos agarrábamos y era rodar, nada de taxi ni buses, era rodar. Yo siempre he dicho que patinar aquí es como surfear. La ola está viva y se mueve. Patinar aquí es así, el piso se mueve. Uno se golpea, se cae, se equivoca. Hay que pagar para jugar, es parte del juego. Y usted patina un día, un spot, y tiene que capearse una miada, el crack, una piedra, el guarda, qué sé yo, todo para patinar ese spot. A la semana siguiente llega y está buenísimo. Y va después, 22 días después, y es completamente diferente. Usted tiene que patinarlo diferente. Entonces es por eso que yo digo, me parece que la vara se mueve, ya está vivo, es más difícil patinar, pero a la hora, no sé, eso ayuda. Y mis condolencias, de veras, ¿por qué así? No, porque sí. ¿Por qué, Adriana? ¿Por qué? ¿Algo le pasó? ¿Algún trauma? Un equipo, ¿verdad? ¿Algún trauma de niño? Los jóvenes siempre traen esa energía que a veces a los viejos nos falta y uno se recarga de eso, se inyecta, tienen esa sed por aprender, por hacer, no tienen miedo, me recargan las baterías y me alegra verlos así. Uno es más cauto. No sé a quién se la leí, alguien lo dijo, que todo skater una vez que se monta en su patio, cada día se aleja más de su casa. Salir de tu zona de confort, mae. Pero es tan cierto porque así empecé yo, en mi caso fue así, yo empecé primero en mi cuarto, empezando así a hacer ollie estático en mi cuarto o en el patio, luego en la cochera, ya, ¿verdad? Luego en la acera, luego en la acera del barrio, ahí a la cuadra, luego en el parque central de tu ciudad y luego en la otra provincia, luego en otro país y te puede llevar, bueno, a mí me ha llevado, me sigue llevando a un montón de lugares, entonces eso es así, o sea, el que patina siempre está lejos de casa o se va alejando, uno siempre, esa es la tendencia, no entiendo a la gente que se queda en un solo lugar patinando, no, yo no puedo.
ahora, mae. Ahora es mejor por eso, porque lo puedo hacer. Antes lo hacía con otra visión, como ingenuo y atrevido, y es mejor ahora, 1000 veces mejor. Están mamando los que dicen que antes era mejor. Mamando.